Inclina tu rostro ahora y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos, Señor, por poder estar acá reunidos a través de este medio, agradecidos, Señor, porque las sedes están llevando a cabo reuniones en cada una de ellas. Señor, tú has permitido que tu iglesia una vez más se congregue en sitio, uno al lado del otro, con el fin de ministrar a tu presencia, ministrar a tu persona, con el fin de ser ministrados por ti, Señor. Eso nos causa muchísimo gozo. Estamos alegres, estamos contentos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que así lo pueden hacer. Nosotros, Señor, como miembros del cuerpo, nos alegramos, Señor, con las alegrías de los otros y nos compadecemos y sufrimos con las tristezas, Señor, de los demás también, en conformidad con esa unidad que tú nos enseñas que debemos mantener. Así que, mi Señor, estás aquí en esta mañana. Fluye a través de esta conexión, fluye a través, Señor, de la exposición de tu palabra, que llegue a los corazones, que seamos ministrados, que seamos, mi Dios, Señor, edificados, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, 36ª de la serie que hemos llamado una palabra de aliento, entendiendo que esta palabra de aliento no es otra sino la palabra del Señor. Oportuno es recordar lo que hemos llamado el mensaje del Padre. No hay nada secreto, ni místico, ni nada, no sé, que te puedas inventar. El mensaje del Padre simple y llanamente es 5 versículos que el Señor nos ha venido dando desde 2015. Los hemos compilado y los hemos colocado, vamos a decir, resumidos, con el propósito de tenerlos frescos en nuestra mente y saber. Desde el año 2015 el Señor ha venido tratando con nosotros con el fin de que ahora, en este tiempo que ha sido tiempo de desierto, de prueba, podamos poner estas cosas por obra y estas cosas nos puedan edificar y hacer crecer en Él. 2015 y 2016, el Salmo 27:4, 2017, Romanos 6:22, 2018, Colosenses 1:10 y 2019, Filipenses 4:6 y 7, para llegar a este mensaje. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, lo dice Romanos 6:22, además, su paz sobrenatural me guarda, escrito está en Filipenses 4:7, voy a procurar con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, conforme me enseña el Salmo 27:4. Ser santo, número 2, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, como me indica Romanos 6:22. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, como me lo revela Colosenses 1:10. Y número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Así me lo enseña Filipenses 4:6. Estos 4 elementos colocados en nuestra vida, practicándolos y viviendo en función de esto, nos sostienen en medio de la tormenta que nos ha tocado vivir. Hace unas semanas atrás, meses ya en realidad, comenzamos a reforzar nuestra identidad en Cristo, ¿no? No hemos dejado de estar en contacto con la congregación, con todos los que hemos podido, y de alguna forma notamos, cuando hablo en plural me refiero a nosotros, los ancianos, los pastores, que una de las herramientas que está usando el enemigo en medio de esta situación difícil es de torpedear nuestra identidad en Cristo, ¿no? Y quisimos de alguna forma reforzarla y estuvimos hablando fundamentado en la palabra para que cada uno de nosotros supiera quiénes somos en Cristo Jesús, ¿no? Así que de unas semanas para acá también les he venido presentando
cuadro, vamos a decirlo así, mi identidad en Cristo. Todas estas prédicas están en YouTube, están en Facebook, están en Instagram, las puede buscar allí. Si es muy pesado el video, puede buscarlas en audio en el iVoox de la iglesia y escucharlas para que consiga pues el fundamento bíblico doctrinal de las cosas que aquí aseveramos en ese cuadro que debe estar viendo ahí en pantalla. Lo que está ahí en rojo es lo que éramos antes de conocerle. Antes de conocerle, usted y yo éramos esclavos del pecado, amigos del mundo, hijos de ira. Por bueno que nos hayamos sentido, muchas veces nos sentimos buenos cuando nos comparamos con otros que consideramos peores, pues, ¿no? Y bueno, a los más humildes quizás dirán, bueno, no soy bueno, pero tampoco que soy tan malo, ¿no? Pero la verdad es que la Biblia dice que aunque haya sido el mejor de todos los que están en oscuridad, igualito eras un esclavo del pecado, éramos amigos del mundo, éramos hijos de ira. Para cambiar esto es menester que acudamos a la cruz. Y por eso está ese cuadro ahí en el medio en amarillo. Las tres flechas apuntan hacia la cruz. La cruz es la puerta de entrada para poder recibir el favor, la bendición de Dios, y de esclavo del pecado ser transformado en un siervo de Dios que ahora le pertenece a Él. De un amigo del mundo ser ahora un amigo de Dios, conociendo así sus planes, y de un hijo de ira ser transformado en un hijo de Dios, y como hijo de Dios, rey, sacerdote y heredero. Y de esa palabra heredero, ¿no? Comenzamos a hablar heredero de qué, llegamos a la conclusión de que somos herederos del reino de Dios, ese que el Señor vino a anunciar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salvo la prédica de la semana pasada, que era el culto misionero, las últimas 4 o 5 prédicas han tratado acerca de diversos aspectos del reino. No ha pretendido ser un estudio sistemático del reino, pero sí ciertos aspectos que hemos considerado oportuno reforzar, hemos considerado oportuno exponer para que usted tenga conocimiento de ello. Somos herederos del reino. Así que vamos a seguir en esa misma línea y voy a comenzar hablando de la puerta de entrada al reino. El reino, mis amados hermanos, tiene un solo punto de acceso. No podemos acceder al reino por donde queramos o por donde nos parezca más sencillo, más fácil, o por donde me hayan enseñado, donde me haya imaginado. No. La Biblia declara con absoluta claridad que el reino tiene un único acceso, una única puerta, y esa puerta no es otra sino nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10, versículo 9, está escrito de esta forma: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Evangelio de Juan tiene interesantes características. Es diferente a los otros 3 evangelios, no diferente en el sentido de que contradiga o algo, sino que aborda la vida de Jesucristo quizás desde otra perspectiva, tomando en consideración más sus discursos que lo que hizo como tal, como de alguna manera es el énfasis de los evangelios sinópticos. Y particularmente en el Evangelio de Juan conseguimos 7 declaraciones de Jesús donde antepone la forma en la cual Dios se llama a sí mismo. Yo soy el que soy, así le dijo a Moisés. ¿Y quién eres tú? Diles: yo soy el que soy, te envía, ¿no? Y
vamos a decir, base a esto, pues no es lo que tradicionalmente se conoce como los 7 gran yo soy de Jesús, que están allí en el Evangelio de Juan. Y uno de ellos es este que estamos leyendo, cuando Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahora quiero que pienses la semana pasada, precisamente hablando de misiones, tomé la porción de Romanos 10, donde dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y te decía que había muchos versículos que hablaban a propósito de esto, ¿no? Tal y tal cosa y será salvo. Todos había que tomarlo en cuenta, no podía tomarse un único versículo en cuenta para hablar de la salvación como tal, ¿no? Este que te estoy leyendo es otro de ellos, donde el Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Naturalmente, uno tiene que tratar de entender a qué se refiere, porque esto tiene un simbolismo, vamos a decirlo así, ¿no? Literalmente el Señor no es una puerta, el Señor es un ser humano, ¿no? Y eso como que el que por mí entrare, ¿no? Es un poco como confuso si lo ves así literal, como que voy a entrar, no sé, tú tienes acaso costes, giras, entro para acá, ¿no? Uno comienza quizás a confundirse un poco si lo ve desde la perspectiva literal. Definitivamente hay una connotación espiritual acá para que el evento de entrar por esa puerta implique algo tan grande como la salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y antes de pasar como que a exponer un poco qué es lo que esto significa, ¿no? El alcance que nos puede dar esta prédica, podemos quizás ver lo que no significa. Un poco más adelante, en Juan 14, el Señor va a decir de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por lo cual entonces concluimos que si la puerta es Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no hay otro camino a Dios que no sea Jesucristo. Esto lamentablemente en el mundo de hoy en día, que es un mundo de verdades relativas, nos hace odiosos con otros grupos, vamos a llamarlos étnicos, otros seres humanos, que desconociendo esta verdad y habiendo sido levantados en la verdad de su cultura, han emprendido otros derroteros con el propósito de alcanzar a Dios. Y el mundo cristiano, con el fin quizás de congraciarse con ellos por el asunto que si de la segregación y de que si somos quizás que ponemos la gente al lado, que para... Conseguimos algunos cristianos diciendo cosas como que todos los caminos conducen a Dios. Uno busca a Dios de una forma, otro busca a Dios de otra manera, pero todo igualito vamos a llegar al Padre. Si usted es cristiano y usted afirma eso, yo le recomendaría: regrese a la Escritura y léala. No hay varios caminos o varias puertas para entrar y llegar a alcanzar a Dios. Hay una sola, Jesucristo. Él es la única puerta. Tengo que decirte con propiedad y con respeto. ¿Respeto en qué sentido? Oye, si conozco la verdad, la mejor manera de mostrarte mi amor es diciéndote la verdad. No puedo decirte que si sigues a Buda, o si sigues a Mahoma, o si sigues a cualquiera de estas otras religiones que hay en el mundo, que vas a alcanzar a Dios, porque te estaría mintiendo. Hay una puerta solamente, se llama Jesucristo. Hay un único camino, se llama Jesucristo. Hay una única verdad, se llama Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y ahora, si tú juntas eso con el versículo de la semana pasada, ¿no? Que decíamos: el que invocar el nombre del Señor será salvo. Inmediatamente Pablo decía: pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Y aquí nosotros los cristianos comenzamos a entender: yo te puse en este mundo para que fueses mi testigo y predicaras mi palabra, porque tienes a tu alrededor infinidad de personas que piensan que me están buscando, pero no lo están haciendo, porque solo yo soy la puerta. Y tú lo sabes y no lo dices, y no lo hablas, y no lo anuncias, y no lo pregonas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y qué le vamos a predicar? Que Cristo es la puerta, que si entras por Él serás salvo. Pero si entras por otra puerta, llámese Buda, Brahma, Mahoma, el nombre, Confucio, lo que le quieran poner, esa puerta no conduce a la salvación. Esa puerta no conduce a la vida eterna. Pablo entendió eso. Y entendiendo esto, comenzó a predicar, comenzó a ir a los sitios donde Dios le enviaba, donde había gentiles, y estos gentiles tenían sus dioses, asimilar a como hoy en día, ¿no? Y se metía en esos lugares y comenzaba a hablar de Jesucristo. Amaba a estas personas tanto que entendía: tengo que decirles la verdad, porque han creído una mentira, piensan que esa mentira es la verdad y viven en función de ella sin saber que su destino final es muerte. Como dice el proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es muerte. ¿Qué predicaba Pablo? 1 Corintios 1, 21 y 23, 21 al 23, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Conectado con Romanos, ¿no? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? La predicación de la verdad de Jesucristo atrae al pecador para que el pecador pueda entrar por la puerta y ser salvo por la única puerta del reino. Pero ¿qué predico? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, como no, yo puedo hacer una prédica basada en Mateo 11 y decirles a todos aquellos que están cansados: venid a mí, dice el Señor, todo aquel que está cansado y cargado, y yo os haré descansar. Wow, y todos aquellos que están sintiéndose oprimidos, todos aquellos que están sintiéndose, no sé, que tienen como un camión de plomo encima, y dice: wow, sí, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Y cuando esta gente acude a esta invitación, usted tiene que decirle: para que puedas obtener esto, tienes que pasar por la cruz. Porque si tú pretendes, deseas o quieres obtener esto sin pasar por la cruz, entonces yo no te estoy presentando el evangelio correcto. Yo te estoy presentando un evangelio que yo me inventé, un evangelio que satisface quizás mi ego, mi necesidad, un evangelio que no quiere ofender, que quiere congraciarse, un evangelio así tipo guabinoso, no guachihuache, así un poquito que ni es chicha, ni es limonada, ni es negro, ni es blanco, un poco de lo que escuchamos hoy en día. Pero Pablo no decía eso. Pablo dice: yo les voy a presentar a Cristo y se lo voy a presentar crucificado. Porque para que esta puerta gire, funcione, para que seamos salvos y entremos y comamos estos pastos, que son pastos que nos van a alimentar, al Cristo que tenemos que ver es al Cristo crucificado. De hecho, ¿no? Si somos como detallistas, pues vamos a decirlo así,
Usted quizás ve su Biblia, ¿no? Y dice, bueno, mi Biblia termina, el Antiguo Testamento termina en Malaquías y el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo. Pero la verdad es que si somos detallistas, el Nuevo Testamento va a comenzar con la muerte de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo sella quién es Él y testifica a través de los siglos quién es Él. Uno pudiera decir casi sin temor a equivocarse, pues no, hay ciertas cosas que uno quizás pudiera discutir al respecto de eso, pero el Nuevo Testamento, la era de la iglesia, empieza a partir de Hechos capítulo 2. ¿Y qué quiere decirte con esto? Que sí podemos tomar aspectos de la vida de Cristo. Cristo es el maestro, el rabí, y le enseñó muchas cosas a sus discípulos, y hay muchos principios del reino que están expresados, que están explicados allí, y que tenemos que asumirlo y que tenemos que presentarlo. Pero cuando se trata de hablarle a los inconversos, yo no puedo pretender que ellos, vamos a decir, experimenten, permíteme expresarlo así, las mieles del reino sin entrar por la puerta. Y la puerta tiene forma de cruz. No tiene otra forma. Tiene forma de cruz. Y Pablo lo entendió. Y le dice a los hermanos de Corintio, yo he venido, en otra porción le va a decir, yo he venido y no quiero conocer nada, o sea, no quiero saber nada de tus dioses, no quiero, yo todo lo que quiero saber es de Cristo y a este crucificado. Más adelante le va a decir, si a Cristo lo conocí según la carne, ya no lo conozco más así. Ya en la época de Pablo había presentaciones de Cristo que no eran las presentaciones bíblicas, las presentaciones que genuinas, vamos a decir así, que tenían el poder para efectuar la transformación de tu vida y poder alcanzar salvación. Toda nuestra historia con Él comienza en la cruz. Y fíjense, vamos a ir al libro de Gálatas para verlo ahora de esta manera, de esta otra forma. En Gálatas 2, versículo 20, Pablo le dice a los hermanos de Galacia, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el mensaje de Cristo a los hermanos de Galacia. Y les dice, ¿ustedes saben algo? Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Más adelante en esa carta, en el capítulo 5, le dice, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, Pablo no solamente hablaba, te voy a hablar del Cristo crucificado, te voy a hablar del valor de la cruz, te voy a hablar del valor de su muerte y de su resurrección, y cómo el impacto de esto se traduce en tu vida, en que puedas entrar al reino, pero también se va a traducir en el hecho de que tanto tú como yo también estamos crucificados junto con Él. Y cuando tratamos de traer esto a la práctica para entender, ya hemos conversado en algún momento que cuando nos arrepentimos y bajamos a las aguas, técnicamente es algo que tendría que suceder el mismo día, ¿no? En el mismo instante, arrepentimiento de obras muertas y testimonio público de que muero para el mundo para ir para Cristo bajando las aguas, solamente porque creemos en Él de todo corazón. Es algo que tendría que ser casi que inmediato, como lo fue en la iglesia primitiva. Esto regenera nuestra alma y nuestro espíritu. Pero este cuerpo o puerco para algunos
sigue estando con nosotros con promesa de ser renovado, pero el día de la resurrección. Y poco a poco vamos entendiendo que en este tabernáculo de carne que nos quedó encima, este cascarón, hay pecado, y pecado que da miedo, que se opone rotundamente a la obra que Cristo está haciendo en nuestro interior. Por lo tanto, tú y yo, de forma voluntaria, caminamos al Gólgota, a la cruz, junto con Cristo. Y por eso entonces Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, en el momento que escribe esto, los hermanos dicen: Cristo ya no está crucificado, Cristo ya resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Tú y yo seguimos en este tabernáculo de carne. Este tabernáculo de carne nos echa la partida para atrás en nuestro caminar en Cristo, porque quiere complacer al mundo, quiere vivir según el mundo, y no le podemos dar ese gusto. ¿Qué hacemos entonces con esta carne? La crucificamos. Ok, pastor, explícame más. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que hacen en Filipinas en Semana Santa, que hacen una procesión a propósito de recordar la pasión, la muerte de Cristo, y algunos literalmente se crucifican. ¿Eso es lo que significa estar juntamente crucificado con Él? Naturalmente que no, porque si así fuese, vamos a decir: ¿cuánto tiempo vas a estar crucificado? Y un día, y luego te van a bajar de esa cruz, 2 días te van a bajar de esa cruz, y vas a seguir viviendo tu vida totalmente igual como antes. Eso no produce el efecto de cambio que nosotros queremos. Esto es algo continuo, de todos los días, entregarnos a muerte, aunque seguimos estando vivos, para que no vivamos ya nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Una potencial comprensión del bautismo, conforme a lo que dice Romanos capítulo 6, que el bautismo es la muerte de cada uno de nosotros. Así que lo que vivo después del bautismo no es mío, es de Él. Porque vamos a decir, técnicamente allí en el bautismo quedó mi viejo yo enterrado. Y este nuevo yo que sale para vivir, vive no en sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Pero resulta que como seguimos teniendo el tabernáculo de carne encima, hay como una dicotomía, una dualidad, ¿no? Estamos como que con un pie allá y un pie aquí, en el sentido de que no termino de tener completamente todas estas prerrogativas, derechos, ventajas del reino, porque tengo este tabernáculo de carne que no me lo puedo quitar de encima. Él me lo va a quitar de encima en el momento que Él lo considere. Así que mientras dure esa etapa dual, donde sí en efecto entré en vida eterna, pero pudiera no alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por causa de este tabernáculo de carne, debe permanecer crucificado voluntariamente, porque esa es la puerta de entrada al reino, la cruz. La puerta de entrada al reino no es la prosperidad. La puerta de entrada al reino no es la espiritualidad. La puerta de entrada al reino es la cruz en el Gólgota. Por eso los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos damos gustos a nosotros mismos, le damos gusto a Cristo. En cada relación en nuestra vida, en cada actitud que tenemos en nuestra vida, vemos a Cristo para ver qué es lo que quiere que Cristo haga. La esposa se sujeta al esposo por amor a Cristo. El esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, por amor a Cristo, y la trata como vaso más frágil, por amor a Cristo. Y aunque mi carne quisiera decir otra cosa o hacer otra cosa, el hijo se sujeta al padre, las ovejas se sujetan al pastor, los siervos se sujetan a los amos, los jóvenes se sujetan a los ancianos, y unos a otros nos sujetamos unos a los otros y nos aceptamos unos a otros por amor a Cristo. Y cuando mi carne quiere rebelarse, la coloco en el madero, la coloco en la cruz
porque esa es la puerta de entrada al reino. Esto que estoy leyendo, vamos a decir, son palabras del Espíritu Santo a través de Pablo en esta oportunidad, luego de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero esto no resultó una novedad para la iglesia cuando tuvieron comprensión plena de todas las cosas, porque ya Jesús se los había dicho. Y ya Jesús, aunque todavía no tenían conocimiento de la puerta que menciona Juan, les había dicho cómo van a entrar por esa puerta. Una vez que les revele la puerta y les enseñe, la puerta soy yo en forma de cruz, y tienen que venir a mí crucificados, y eso es lo que tienen que enseñar, y eso es lo que tienen que hablar para poder hacer los discípulos que yo les mando que hagan. Él ya les había dicho de antemano que esto iba a ser así. Cuando muere y resucita y a ellos se les alumbra el entendimiento, es como que los puntos se unen y dicen: ¡ah! Ahora entiendo. No me agarra de sorpresa, ya Él me lo había dicho antes. Y fíjense, en Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el momento que ellos escuchan esto, no era fácil de entender. Lo de negarse a uno mismo quizás sí, pero eso de tomar mi cruz cada día. La cruz era un elemento de tortura. La cruz era un elemento de ignominia. La cruz era un elemento deplorable, vergonzoso. Los romanos que establecieron esta práctica de ejecución, los judíos entendían, ¿no?, que aunque ellos no eran los que habían puesto esta práctica, vamos a decirlo así, había este imperio opresor había traído esta práctica consigo, desconociendo las leyes de ellos, desconociendo las costumbres de ellos, y tampoco le preguntaron, la aplicaron y listo. Pero los judíos sabían: wow, todo aquel que es condenado a morir y lo matan en la cruz, tiene una maldición sobre sí mismo, aparte de la maldición propia de su pecado, ¿no? Porque es que en la ley está escrito: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. ¿Quién le dijo a estos romanos que trajeran este elemento de tortura, este elemento de vergüenza en medio de nosotros? Porque todo aquel que sea colgado allí y muera allí, tiene esa maldición. Bueno, para los romanos pues los estamos ejecutando, y lo vamos a ejecutar así pues feamente y salvajemente, por decirlo de alguna forma. Pero de la perspectiva espiritual, desde la perspectiva del pacto, estaba trayendo maldición sobre sí. Así que cuando decía: tome su cruz cada día, ellos, ¿qué me está diciendo? O sea, me está diciendo que para seguirte a ti yo tengo que tomar esa cruz romana que estos romanos sinvergüenzas trajeron en medio de nosotros, en medio de una cultura donde ni siquiera deberíamos contemplarlo como eso. Lo común para el pueblo judío, también bárbaro por cierto, ¿no?, pero es lo que está en la ley, era matar a las personas por apedreamiento. Terrible muerte también, ¿no? Pero sobre esta en particular de la cruz había, o del madero como tal, había una maldición: maldito todo aquel que muere en un madero. Y si ellos no habían terminado de entender esto, ¿no? Lucas 14, ¿no? Permítame leerle esto antes de decirle lo que le quiero decir. Lucas 14, el versículo 27 y el 33, de nuevo, ¿no?, toma este discurso de Jesús y le dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es bien interesante esto, ¿no? Yo no les coloqué lo que está escrito en el medio, ¿no?, es decir, del 28 al 32, usted lo puede leer. Pero del 28 al 32, básicamente el Señor les está diciendo: una persona sabia se sienta primero a calcular los costos
y ve si puede hacer lo que quiere hacer, y entonces dice, sí, lo voy a hacer, y se embarca en la aventura. Ahora, ¿por qué el Señor les está diciendo eso? Porque el Señor no les está hablando de negocios. El Señor les está hablando de llevar la cruz. El Señor les está diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Antes de que te lances a decir que eres mi discípulo, déjame decirte algo. El hombre sabio considera primero. No se lanza a construir una torre si no tiene todos los implementos. No se lanza a pelear una guerra si no tiene el ejército adecuado. Primero entonces pide condiciones de paz. Y después que le dice esto a propósito de la prudencia, retoma el tema que viene hablando del discipulado, de la cruz y del negarse, para decirles, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser mi discípulo? Ok, siéntate a pensar. No venga solamente emotivo, no venga solamente así, sí, porque viniste, no sé, como convencido, el poder de la oratoria te movió, y si se te movió, vienes acá. No. Siéntate a pensar el costo de ser el discípulo, el costo de entrar en el reino, es que tienes que llevar tu cruz. Y después tú puedes buscar en el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es el único que lo dice de esa forma. Cuando Jesús salía al Gólgota, dice, y llevó su cruz. El madero donde lo iban a colgar, el madero donde lo iban a crucificar, le fue colocado en su hombro para que él lo llevara. Y él caminó hacia el Gólgota llevando su cruz. Esa imagen es la que de seguro luego los discípulos vieron y entendieron. Oye, esto es lo que él quería decir cuando me decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día cuando despierto y veo que estoy en este tabernáculo de carne, entiendo que veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer, hallando esta ley. El mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos 8 nos da la gloriosa respuesta. Jesucristo el que nos va a librar. ¿Y cuál es la forma en que nos va a librar? La crucifixión. La crucifixión. Yo me niego a mí mismo y tomo mi cruz cada día. Hay gente, ¿no?, que obviamente no teniendo este cuadro, cuando ven esto, oye, la cruz cada día, con razón me casé con esta mujer, esta es la cruz que tengo. No, esta no es la cruz que tiene. La cruz, tu mismo cuerpo, tu mismo pecado, hay que meterlo en esa cruz, y cada quien tiene que llevar su propia cruz, así como Jesús llevó su cruz en dirección al Gólgota. Que quizás aparece por allí uno que te va a ayudar, no sé, oración, etcétera, etcétera, la figura del hombre que aparece para ayudar a Jesús. Pero ese es, vamos a decir, como diría el pastor Julio, otra prédica. Eso no es lo que estamos hablando aquí ahorita. El punto que estamos hablando aquí ahorita es que para entrar a este reino del cual somos herederos hay una única puerta que se llama Jesucristo, y la forma de esa puerta es una forma de cruz. Todos nosotros, absoluta, total y completamente, todos nosotros debemos atravesar esa puerta y debemos permanecer en esa cruz. ¿Saben? A veces yo escucho personas decir, pastor, yo no creo que Dios quiera esto, yo no creo que Dios quiere que yo viva un estrés y que yo todo agobiado, que viva. Y yo les invito, vamos a leer el pasaje de Getsemaní. ¿Quién quería que Jesús estuviera ahí con ese agobio orando allí? No era el mismo Padre, no era ese su Hijo unigénito, el que tiene el mismo ADN que Él, que Él lo engendró, el único que engendró. Si Él quería, y cuando digo quería, quiero que, voy a quizá poner eso entre comillas, simple y llanamente el Señor está pensando en el propósito último que viene después de esto,
que el atravesar este sufrimiento iba a ser lo mejor para todos, incluyéndolo a él. Entonces sí, uno puede decir que el Padre quería esto, pero el punto de comparación es, si este es el Hijo unigénito y el Padre quería esto para el Hijo, ¿de dónde sacas tú que para ti Él no va a querer tal cosa? Es como que incongruente. Unos dicen, no, pero es que Él pagó el precio para que yo no haga eso. Pero eso no es el Evangelio que yo leo. El Evangelio que yo leo, lo leo por ejemplo en Hechos, en el capítulo 14. O sea, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Nos suena como el Evangelio que escuchamos hoy en día, ¿verdad? Pero es el Evangelio que está escrito. El Evangelio que está escrito es el Evangelio que te dice que si tú vas a la cruz del Calvario y ahí pones tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, porque ese es tu culto racional, vas a comenzar a conocer al Dios de gloria. Vas a comenzar a conocer la paz que es espiritual. Vas a comenzar a conocer el gozo que es espiritual. Vas a conocer el amor que es espiritual, aunque tus circunstancias alrededor sean totalmente adversas. La semana pasada te mencionaba algunos nombres. No sé si esta semana diligentemente investigaste y revisaste y viste un poco de la vida de Adoniram Hudson, o viste un poco de la vida de Carey, o viste de la vida de Taylor, o de Amy Carmichael. Porque quizás te presentamos la parte bonita, pero cuando comienzas a ver su vida, esposa e hijos, y noches de ir a la cama sin comer y no negar el nombre de Jesús, a pesar de vivir la contradicción de que cómo es posible que me estoy acostando a dormir sin comer. Pero hoy la obra de esos hombres, de esa mujer, resplandece por los siglos, porque la cruz significa sacrificio, la cruz significa negación. Conozco la voluntad de Dios, y conociendo la voluntad de Dios me someto a ella. Dios me colocó en un lugar, por lo tanto me sujeto al liderazgo de ese lugar. A menos que el liderazgo me conduzca al pecado, donde tengo libertad escritural para retirarme y no obedecer, pero en la operatividad del asunto tienes que obedecer. Significa negación, significa sufrimiento, eso es cruz. Y en la cruz se aprende la obediencia, que es el principal valor del reino, la obediencia. El Señor no está tan interesado en que tú le digas, yo te amo, Señor, yo te amo. No porque no lo ames, de seguro lo amas. A lo mejor el Padre solo te va a decir, si me amas, hazme caso. No me interesa tanto escuchar que me amas como que me hagas caso, como que me obedezca. Esa es la principal muestra de amor que voy a recibir. ¡Uy, pero obedecerte tan difícil! Ese pastor que me pusiste, ese papá que me diste, ese jefe, ese esposo, esos ancianos de la iglesia. Óyeme, si no te están conduciendo al pecado, Dios lo puso para hacerte los huesos y formarte como el hombre y la mujer de Dios que tú necesitas ser. Y eso va alineado con esto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Señor, todo menos mi bolsillo, no puede ser mi discípulo. Señor, todo menos mi esposa, no puede ser mi discípulo. Señor, todo menos mis hijos, no puede ser mi discípulo. Señor, todo menos mis posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que renunciar a todo lo que posees. De ahora en adelante, yo soy el dueño de todo lo que posees, dice el Señor. Llámese como se llame, y entonces eres mi discípulo. Por eso el joven rico se fue. No podía hacer eso que Jesús le estaba pidiendo, porque su corazón estaba en las riquezas, no estaba en Cristo en realidad.
estaba en las riquezas. Ahora vamos a suponer, vamos a imaginarnos, vamos a hablar de esos buenos corazones que dan fruto. Entré por la puerta, entendí lo de la negación, entendí lo de la cruz. Ahora vivo con Cristo juntamente crucificado. ¿Ahora qué? Dos cosas. Al menos dos cosas. Número uno, Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que lo primero es, vamos a decir, hacia adentro, hacia mi persona, voy a comenzar a reflejar en mi vida la obra que Dios ha hecho en mí. Voy a comenzar a mostrar, a evidenciar a todos a mi alrededor que yo camino agradándole a Él. En lugar de entrar en pláticas y contiendas de si se pierde o no se pierde la salvación, para que quizás si llego a la conclusión de que no se pierde, entonces decir, como ya soy salvo, quizás una canita al aire y no importa, y luego por aquí, por allá. Porque muchas veces el fondo de la discusión termina siendo ese. Vamos a quitar esa discusión de en medio de nosotros y simplemente vamos a seguir lo que dice el Señor. Yo ahora soy de Él, entré por esta puerta en forma de cruz, permanezco con Él crucificado, negándome a mí mismo, así que de ahora en adelante lo que voy a procurar es serle agradable a Él, llevando fruto en toda buena obra. El fruto es algo que se ve, el fruto no está escondido. Nuestro fruto no es como el tubérculo de la yuca que sale por debajo de tierra y nadie lo ve. No sabes si es grande o chico hasta que no saquen la mata, no sabes si va a ser fructífera o no hasta que no la arranquen. No, nuestro fruto es como el de cualquier árbol que lo tiene hacia afuera y se ve. Todos alrededor tienen que ver. Algunos lo van a ver y se van a asombrar positivamente. Y dicen, wow, mira wow, sí es un cierto. Otros se van a asombrar pero negativamente. Mira este ridículo, antes era así, antes era asado y ahora se la está dando de santurrón. De todas, el fruto tiene que verse. Lo expresen de una forma o lo expresen de otra, tiene que verse. Porque eso es lo que tiene que suceder. Y eso sucede en la medida que crees con el conocimiento de Él. Y crees con el conocimiento de Él orando, estudiando y leyendo su palabra. Dos disciplinas espirituales fundamentales a la cual le vamos a añadir el ayuno. Ese es nuestro gimnasio espiritual para crecer en el conocimiento del Señor. Y lo segundo, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, pasé por la puerta, estoy en el reino, ya entré, ya entendí lo de la cruz. ¿Ahora qué? 1, crece en el conocimiento del. 2, sé su testigo. Anúnciale a otros las buenas nuevas, las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos testigos del poder de Dios. ¿Ah? Y los que son adultos contemporáneos como yo, seguro Fadi, por ejemplo, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Porque comenzamos a hablar de aquel por quien ahora vivimos, aquel a quien le pertenecemos, de quien somos. En Él comenzamos, en Él estamos, en Él seguimos. Somos sus testigos. Somos sus testigos. Somos sus testigos. Así que son dos cosas en el reino. 1, interna hacia adentro, crecemos en Él. 2, nos convertimos en sus testigos.
usted y yo comenzamos a anunciarles a otros, Jesús es la única puerta. Y a lo mejor no vamos a ir a la China, a lo mejor no vamos a ir, no sé, a Mongolia o cualquiera de estos países de la ventana 1040, a lo mejor va a ser aquí mismo. Oye, válgame, aquí a nuestro alrededor hay bastante mundano y bastante incrédulo, ¿yo? Si estuviera escuchando quizás la prédica de algún pentecostal, le diría que alrededor de nosotros hay bastante hijos del diablo que necesitan escuchar la palabra. Y usted y yo tenemos que convertirnos en esos testigos, que abramos nuestros labios para que escuchen la palabra. Sí, otros irán a los confines del mundo, porque allí también hay de seguro algunos que ni siquiera saben, ni siquiera han escuchado el nombre de aquel que tiene nombre sobre todo nombre. ¿Y quiénes van a ir? Nosotros tenemos que ir. ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Así que, mis amados, los músicos pueden ir pasando. Vamos a ir acá resumiendo, compilando. El reino tiene una sola puerta. Se llama Jesucristo. Esa puerta tiene forma de cruz. Y en esa cruz debemos permanecer todo el tiempo que dure nuestro peregrinaje en esta tierra, todo el tiempo que dure el lapso que el Señor haya determinado de permanecer en este carapacho. Hay que estar en la cruz, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y una vez que entendí eso, dejo de ser un niño en Cristo. Una vez que entendí eso, comienzo a crecer en Él. Una vez que entendí en eso, ya no tengo que estar escuchando prédicas de arrepentimiento, porque es que vivo en constante arrepentimiento. Ahora comienzo a crecer en el conocimiento de Dios. Y el crecer en el conocimiento de Dios me impulsa a orar más, a leer y estudiar más la palabra, porque es el fundamento de mi existencia, a ayunar para buscarle a Él y para que Él venga pronto. Pero no me encierro en mí mismo, porque mi alma comienza a gemir por la multitud de almas a mi alrededor que están perdidas, por la multitud de almas a mi alrededor que no le conocen. Y Él me ha constituido en su testigo. Por lo tanto, no solamente es una obra hacia adentro por estar en el reino, es una obra hacia afuera. Nunca olvides, tú entraste al reino porque alguien te habló, porque escuchaste la predicación de la palabra. Los otros necesitan también escuchar. ¿Y quién va a hablar? Tú y yo somos portavoces del reino. ¿Cuánto va a ser ese tiempo aquí en este carapacho? Un día, 2 días, 10 años, 20 años, 30, 50, no lo sé, eso lo sabe el Señor. Lo que sí sé es que cuando todo acabe, cuando todo termine, nos esperan recompensas. Y mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Cuando leo esto me emociono. No es solo la promesa, no es el contexto de esta promesa, porque esta es la promesa que el Señor le hace a la Odisea. La Odisea es la iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, no es del mundo, pero realmente tampoco es de Cristo. Y el Señor le dice a esta iglesia: oye, si sigues siendo tibio, te voy a vomitar de mi boca. Esta iglesia no tiene nada bueno. No hay una sola cosa que el Señor le diga: oye, pero tienes esto, podemos rescatar esto del medio de ti. No hay ni una. Todo lo que le dice el Señor está en contra de ella. Eres un engreído,
Crees que te lo sabes todo. Crees que no tienes necesidad de nada. Crees que ves bien. Crees, y el Señor dice, y no te das cuenta que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego, desnudo. Pero no lo regaña y le señala estas cosas malas con el propósito como que de descartarlo, ¿no? Porque mientras sigue perteneciendo a la iglesia, es la iglesia de la Odisea. Y el Señor le recomienda, le dice, ven y compra de mí colirio para que tus ojos vean. Compra de mí oro fino para que seas realmente rico. Compra de mí vestiduras blancas para que estés realmente vestido. Todas cosas espirituales, claro está. Y entonces le dice a esta iglesia, si haces esto que te estoy recomendando, que te estoy diciendo, si te vuelves, si te arrepientes, si regresas a la cruz, ahí no se lo voy a cantar, solamente que me viene a la memoria un viejo canto también, porque a veces nos olvidamos. Si acaso se me olvida de mi relación contigo, si acaso se me olvida el camino que andamos, regrésame a la cruz, regrésame al madero, allí al lugar donde comenzó nuestra relación, para que todo me regrese a la memoria y agarre el rumbo. Y un poco lo que le dice a la Odisea, porque si se convirtió en iglesia es porque atravesó la puerta que tenía que atravesar, pero a cierto punto se desvió del camino. Quizás muchas bendiciones, quizás mucho bienestar, quizás mucha propiedad, quizás mucha riqueza endurecieron su corazón. Y el Señor le dice, ven, es tiempo de regresar, es tiempo de volver, haz lo que tienes que hacer. Y si lo haces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya, aleluya. Porque no sé si entiendes la magnitud del corazón de nuestro Señor. Óyeme, vamos a hablarnos con franqueza. Una buena temporada fuiste tibio, ¿no? Una buena temporada estaba que te vomitaba de mi boca. Menos mal escuchaste consejo y te pusiste las pilas. Óyeme, pero no sé, quizás te vamos a poner a barrer las calles del cielo, quizás va a ser el zapatero celestial. No esperes mucho, porque bastante mal lo hiciste aquí, ¿no? No, ese no es el Señor que yo leo. El Señor que yo leo es un Señor dadivoso y bondadoso en extremo, extravagantemente. Y le dice a esa iglesia de la Odisea, si tienes el tino de escuchar mi voz, porque estoy tocando, y si hablas voy a entrar y voy a cenar contigo, voy a tener comunión contigo. No vas a ser el barrendero del cielo. Y lo digo como que en términos humanos, porque seguramente el barrendero del cielo es una persona digna y nada más que esté en la ciudad barriendo las calles. ¡Wow! Lo máximo. Solo que tengo solamente referencias humanas para hablar en cuanto quizás a la dignidad del trabajo o a la categoría, el lugar que ocupa. El Señor le dice, no vas a ocupar eso humanamente, escalafones bajos. No, me escuchaste, te volviste, hiciste lo que te dije. Ahora te vas a sentar conmigo en mi trono. ¡Wow! No lo puedo creer. Óyeme, que no te vas a sentar en el trono nada más como para que te tomen la foto. No, es que vas a gobernar junto con Él. Porque Él coloca el ejemplo y dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Padre lo sentó en el trono porque venció para que gobernara junto con Él. Así que cuando Él dice, te vas a sentar en mi trono conmigo, es porque vamos a gobernar junto con Él. Nuestro Dios es lo máximo, mis amados, y por Él vale la pena absolutamente todo. Así que yo hoy te animo, hoy te ruego, vamos a volvernos al evangelio puro y genuino, no este que quizás estamos escuchando por aquí o por allá, que no tiene nada de escritura.
lo mejor eso significa sufrir, padecer, angustias, tensiones. Pero lo que viene luego, lo que el Señor nos promete, lo que el Señor dice que nos va a dar, supera con creces todo el sufrimiento, supera con creces toda la aflicción. Así que vale la pena, mis amados. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún para darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu cruz. En la cruz te conocimos, en la cruz nos rendimos, en la cruz morimos para volver a vivir en ti, Señor. Amamos la cruz, Señor. Amamos la cruz, Señor, porque es allí en la cruz, Señor, donde crecemos, donde avanzamos, donde maduramos. Es allí en la cruz, Señor, donde nos fortalecemos en ti, Señor. Enséñanos a caminar en esta senda estrecha, en esta senda angosta. Enséñanos, Señor, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de la angustia, que a pesar del cansancio, tú, mi Señor, tienes buenas cosas para nosotros, Señor. Mucho más abundantemente de lo que hemos pensado o imaginado, una medida apretada, remecida, que rebosa sobre el regazo. Es lo que tú has dispuesto para cada uno de los que te amamos, para cada uno de los que te servimos, para cada uno de los que queremos caminar en tus huellas y en tus pisadas. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor y vamos a adorarlo. Aleluya, Señor. Manos levantadas hacia el cielo.